Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él le entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Y en la cruz mi Salvador rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En el Calvario venció. En el Calvario venció. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey.
Que el Señor les bendiga. Qué gusto de conectarnos otra vez. Así que les doy la bienvenida, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, a este espacio, ¿verdad? Después de una semana en que nos reunimos en la convicción de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, está con nosotros y que necesitamos de la reflexión, de la lectura y de la meditación de la palabra de Dios. La iglesia de Dios se detiene, ¿verdad?, y de una forma u otra se congrega en torno a esta palabra, pero también le tributa a gratitud, alabanzas y adoración a Dios como pueblo que somos de Él, ¿no? Así que damos gracias a Dios por esta instancia en el día de hoy y quisiera compartir en esta oportunidad una enseñanza de Jesús que pertenece al Sermón de la Montaña. Durante estos últimos días, semanas, he compartido algunas de estas enseñanzas a través de los devocionales y las reflexiones diarias que hago llegar hasta sus casas, ¿no? Y en esta oportunidad quisiera referirme a la última de ellas, ¿no?, que está en el capítulo 7 de Mateo. También hay una versión en el capítulo 6 de Lucas y que también la vamos a mencionar, ¿no? Pero quiero fundamentalmente referirme a esta que aparece en Mateo. Así que abra su Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó. Y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Acompáñenme a tener un momento de oración. Bendito Dios, gracias Señor por permitirnos conectarnos y estar en comunión una vez más. Señor, nos aproximamos a tu palabra, a tus enseñanzas, Dios mío, y te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes con tu Espíritu Santo. Amado Espíritu, bendito Espíritu, para que, Señor, pueda ministrar nuestro corazón. Hemos leído un trozo, Señor, de tu palabra. Dios mío, un texto que ha perdurado a través de 21 siglos, de un suceso que ocurrió, Señor, allá en algún lugar de Palestina, cuando viviste la experiencia humana, Señor, en ese lugar, en ese tiempo. Y te damos gracias porque en tu soberanía y en tu poder, Señor, has permitido que esa enseñanza quedase, Señor, hasta nuestros días, de tal manera como siempre te lo he dicho. Sin duda que aquí hay un propósito. Ayúdanos en esta ocasión, Señor, a entenderlo con humildad, Señor. Porque si hoy estamos siendo expuestos a través de estas conexiones, Señor amado, y comunicaciones y redes sociales, y estamos siendo expuestos a tu palabra, es porque tú lo has permitido. Señor, gracias. Nos encomendamos a ti. Dios mío, eres maravilloso, eres bueno y eres santo. Te alabamos y te agradecemos toda tu fidelidad, toda tu protección y todo tu sustento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía al comienzo, ¿verdad? Es una enseñanza
que pertenece al Sermón de la Montaña, una ocasión en que Jesús comparte con sus discípulos, ¿verdad? Y definitivamente marca un poco, y a propósito de lo que vamos a experimentar a fines de octubre, marca lo que algunos han llamado una especie de constitución, ¿verdad?, del reino de Dios. Es definitivamente una enseñanza que caracteriza a los discípulos de Jesús, ¿no? Quiénes son, cómo deben ser, qué ambiciones deben tener, cómo debe ser la relación que ellos deban cultivar con el prójimo. En fin, ¿no? Es una enseñanza que al menos en Mateo, en el Evangelio de Mateo, incorpora el capítulo 5, 6 y 7, es detallada y extensa, ¿no? Lucas también hace mención de ella, pero de una manera un poco más reducida y breve. Pero en lo que hemos leído hoy, nosotros podemos de alguna forma pensar que al culminar este momento de enseñanza a sus discípulos, ¿verdad? Jesús está concluyendo algunas cosas. Y la verdad que son un par de cosas que son interesantes de pensar, ¿no? Lo otro importante de decir es que estamos en presencia de un proceso o de una instancia de capacitación que Jesús, ¿verdad?, realiza a sus discípulos. Si usted va al comienzo, ¿verdad?, del relato, ahí en Mateo, en el capítulo 5, el cronista, el que escribe, el evangelista dice, cuando vio a las multitudes, estoy leyendo Mateo 5:1, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles, ¿no? De tal manera que es una palabra que está orientada a la iglesia, a los discípulos, ¿no? Y esto es importante entenderlo, ¿verdad? Porque algunos han querido sacar y extraer algunos principios de buena convivencia, ¿no? De buena civilidad, ¿no? En fin, con intenciones loables y legítimas. Sin embargo, es importante hacer esta aclaración por cuanto se espera que estos discípulos, ¿verdad?, sean hombres y mujeres transformados, hombres y mujeres consagrados y apartados por Dios, nacidos de nuevo, engendrados por Dios, ¿no? Como lo encontramos en el capítulo 1 de Juan, ¿no? Nacidos de Dios. Por cuanto hay un llamado bastante potente, ¿verdad?, a la renuncia. Es la enseñanza, por ejemplo, de amar al enemigo, de poner la otra mejilla, de bendecir, ¿verdad?, y orar por aquel que nos persigue. Definitivamente, ¿verdad?, requiere una transformación del alma, ¿verdad?, del interior, ¿verdad?, del ser humano profunda, ¿no? Es un cambio absolutamente de mentalidad, de paradigma, una transformación profunda, ¿verdad?, que si no ocurre es imposible poder obedecerla, ¿no? De tal manera que, dicho esto, es relevante continuar reflexionando sobre lo que hoy día hemos leído. Y digo esto porque precisamente el primer versículo que leímos, capítulo 7, versículo 21 de Mateo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es decir, Jesús comienza esta última enseñanza, esta última parábola, la parábola de los dos hombres que construyen, precisamente con una introducción para hacer entender a los discípulos definitivamente, ¿verdad?, el por qué él quería contar esa parábola y qué es lo que quería expresar. Fíjense que en el capítulo 6, versículo 46 de Lucas, ¿verdad?, esta introducción es más corta, pero también igualmente directa, ¿no?, y concreta. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? De tal manera que hay una especie de reproche y de crítica. Definitivamente, ¿verdad?, que permite a Jesús introducir definitivamente esta parábola o esta última enseñanza de lo que significa definitivamente obedecer sus enseñanzas y construir una vida firme, cimentada, ¿verdad?, en sus enseñanzas, cimentadas en Él, en la roca, para soportar la crisis. Pero es relevante, como lo dije hace un momento,
entender este contexto, definitivamente. Fíjense que incluso en la versión de Mateo, del versículo 22 en adelante, él se encarga de ahondar y profundizar aún más este aspecto. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré, fíjense, les diré claramente, ¿no? Hay un énfasis que hace Jesús claramente. Jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad, ¿no? Y en el versículo 24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, y comienza el relato, es como un hombre prudente que construyó su casa. Pero definitivamente, ¿verdad? Hay una observación importante, ¿no? En ese tiempo también es importante señalarlo, el concepto Señor, el vocablo Señor no era el que es hoy día. Hoy día la expresión Señor, ¿verdad?, está dentro de las relaciones más bien educadas, las relaciones interpersonales, en el buen trato. Pero en aquella época, en la época de Jesús, Señor o Kyrios en griego significaba otra cosa. Significaba poderoso, fuerte, soberano. Significaba aquel que podía disponer sobre personas y cosas, el dueño al que había que obedecer, ¿no? Ese era el concepto de Señor, Kyrios. Es decir, está poniendo sobre la mesa, ¿verdad?, un sentido de hipocresía. Ustedes me dicen Señor, ustedes, ¿verdad?, me quieren hacer creer que definitivamente, ¿verdad?, yo soy el soberano, que puedo disponer de sus vidas, que soy el dueño, y que ustedes me respetan y me obedecen y se sujetan y aceptan mi autoridad. Pero no es así, porque ustedes no obedecen, porque ustedes no ponen en práctica lo que yo les he enseñado. Fíjense, es una crítica tremendamente dura, que definitivamente, ¿verdad?, desnuda, como normalmente lo ha hecho y lo hizo Jesús en muchas ocasiones, desnuda el corazón. Si hay algo que caracteriza el sermón de la montaña, esta enseñanza de Jesús, es precisamente que cada una de ellas se introduce definitivamente en las intenciones del corazón, en las motivaciones del corazón, en las prioridades del corazón. Es decir, Jesús se encarga, ¿verdad?, de compartir estos principios y enseñanzas de tal manera de hacer entender que vivir el discipulado, vivir, ¿verdad?, definitivamente como seguidores de Jesucristo, de Él mismo, involucraba, ¿verdad?, absolutamente de manera integral la persona. No solo sus actos externos, no solo su vocabulario, ¿verdad?, bien intencionado, sino que definitivamente aquello que los demás no veían, el corazón. Usted se recordará, por ejemplo, algunas enseñanzas de este sermón. ¿No? Oíste que fue dicho, no matarás, que era uno de los 10 mandamientos. Pero yo os digo, definitivamente, ¿verdad?, Jesús hacía un upgrade. Jesús iba más allá, definitivamente, y él decía, no, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto a juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Es decir, no bastaba con creer, como enseñaban los fariseos, ¿verdad?, con creer que al no ser asesino u homicida, yo estaba cumpliendo la ley, sino que definitivamente, ¿verdad?, Jesús iba más adentro, en el trato con el hermano. Si tú insultas, si tú te enojas, si tú maldices, tú ya eres culpable de juicio, el corazón. Por eso que en esta ocasión, ¿verdad?, Él es tan severo. Fíjense, muy severo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿No? Fíjense lo que hay en juego. Entrar al reino de los cielos. Ser considerado. Es decir, esa bendición, esa prerrogativa está reservada
para los que definitivamente hacen la voluntad de Dios, obedecen. Y no por el solo hecho, ¿verdad?, de pronunciar, ¿verdad?, de manera externa, liviana y superficial este concepto de Señor, ¿verdad?, entrarán. Incluso Jesús se encarga, ¿verdad?, de tipificarlo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Fíjense, ¿no? Jesús se encarga de caracterizar. Él va más allá, es decir, no se queda solamente con la expresión verbal, sino que definitivamente hace mención a que muchos de estos, ¿verdad?, profetizaron en su nombre, expulsaron demonios e hicieron milagros en su nombre. Qué increíble, ¿no? Sin embargo, no hicieron la voluntad de Dios. Es importante este énfasis que quiero hacer en el día de hoy, ¿verdad? Porque definitivamente Jesús está poniendo, ¿verdad?, absolutamente sobre la mesa la trascendencia de la obediencia a la voluntad de Dios, la trascendencia, ¿verdad?, de la obediencia a sus enseñanzas, a las enseñanzas de Jesucristo. De tal manera que lo que definitivamente, ¿verdad?, está observando Jesús es la consecuencia. No basta que yo lo diga, sino que es importante que yo lo haga. No es que las obras, no nos vayamos por ese carril, aquí no está hablando de hacer, ¿no?, bajo este concepto de la justificación o del perdón por las cosas que yo hago, ¿verdad? Porque es la gracia de Dios, definitivamente, la que envuelve todo esto. Lo que está hablando Jesús, definitivamente, es que el discípulo, el verdadero discípulo o la verdadera discípula está llamada también, ¿verdad?, a hacer obras, a obedecer. Incluso el apóstol Pablo lo plantea ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando él ha desarrollado el concepto de la salvación y de la gracia de Dios, ¿no?, por cuanto somos salvos por la gracia de Dios y no por obras para que nadie se gloríe, dice el versículo 8 y 9. A continuación dice, somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, hay absolutamente una dimensión que tiene que ver con la obediencia, que tiene que ver definitivamente con la voluntad de Dios, que debe ser hecha, ¿verdad?, desde nuestras vidas. ¿La vida de quién? De sus discípulos, de sus hijos, definitivamente. De tal manera que esta intención, definitivamente, incluso, fíjense, es poderoso la enseñanza de Jesús, es fuerte. Dice, muchos me dirán en aquel día, lo recalco, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, nunca los conocí. Aléjense de mí. Y fíjense cómo termina la frase, hacedores de maldad. Es decir, no hay nada que reemplace obedecer la voluntad de Dios. Ni el mejor ni el mayor de los milagros. Definitivamente, ¿verdad?, obedecer la voluntad de Dios o obedecer las enseñanzas de Jesús se transforman definitivamente, ¿verdad?, en el ícono de una vida consagrada, de una vida apartada, de una vida transformada, de una vida regenerada por el poder del Espíritu Santo, por la obra de Dios, por la gracia de Dios. Se plasma definitivamente, ¿verdad?, en un actuar, ¿verdad?, que reconoce al Señor, a este Kyrios, definitivamente a este soberano que incluso es el dueño de mi vida. De tal manera, ¿verdad?, que no solo le creo, sino que le obedezco. Y fíjense a continuación, Jesús cuenta esta parábola y dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Fíjense que este versículo, que es el 24 del capítulo 7 de Mateo, evidentemente está en correspondencia, ¿no?, con lo que señala Lucas, capítulo 6, versículo 47 en adelante, donde dice, voy a decirles, ¿a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica? Es decir, aquel o aquella que hace la voluntad, que obedece.
se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. ¿No? La versión de Mateo dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca, ¿verdad? Fíjense, y aparece después el relato de este otro, ¿verdad? Personaje que definitivamente construye también otra casa, pero no lo hace sobre la roca. Pero a donde yo quiero apuntar, ¿verdad? Y por eso leí la versión de Lucas, es que la versión de Lucas se encarga de detallar definitivamente lo que significa construir sobre la roca. Dice en el versículo 48, dice, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Cavó bien hondo. Es decir, estamos en presencia definitivamente, ¿verdad?, de un esfuerzo y de un sacrificio importante, ¿verdad?, de lo que significa finalmente escuchar y obedecer. No es algo fácil. No es algo que fluye definitivamente. Fíjense, cavar profundo y poner el cimiento sobre la roca, ¿verdad?, demanda sacrificio, demanda esfuerzo, ¿verdad? Es una lucha, es una perseverancia, ¿verdad? Porque el cavar profundo no es fácil. Es decir, obedecer definitivamente es un desafío permanente, ¿verdad? Entender, leer, y es lo que pasa con muchos, ¿verdad? Hay un conocimiento intelectual detallado, rico, ¿verdad?, teológico, pero distinto es obedecer. Y en este Sermón de la Montaña Jesús plantea muchos desafíos. Precisamente uno de los desafíos que él pone es, como lo decía hace un momento, ¿verdad?, lo que encontramos en ese versículo. Dice, en el capítulo 6, versículo 38, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévaselo 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Versículo 43 de este capítulo 6 de Mateo. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Fíjense, ¿no? Y si saludan a sus hermanos, estoy leyendo el versículo 47, a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Fíjense, ¿acaso eso no es desafiante? ¿Acaso eso no nos exige definitivamente, ¿verdad? Y nos lleva más allá muchas veces de estos límites humanos y aparecen definitivamente estas interrogantes. Pero ¿en qué caso? ¿Y qué pasa si sucede esto? Yo no puedo. Hay algunos que señalan, incluso dicen, bueno, yo no soy Dios, ¿verdad? Yo no puedo perdonar cuando Jesús enseña a perdonar. De tal manera, ¿verdad?, que construir sobre la roca, definitivamente bajo, ¿verdad?, esta figura, ¿no?, que hace Lucas, es cavar bien hondo y poner el cimiento sobre la roca. Es decir, escuchar y obedecer. Escuchar las enseñanzas y ponerlas en práctica. Estos dos hombres, ¿verdad?, usted conoce el relato, construyen, edifican, algo que definitivamente hace todo ser humano. Desde que llega definitivamente a la realidad humana, estamos construyendo. Evidentemente hay procesos, hay etapas a través del crecimiento, de las edades, de las responsabilidades que vamos asumiendo, ¿verdad? Hay distintos estamentos, etapas, aportes, pero definitivamente vamos construyendo una realidad, vamos construyendo, ¿verdad?, una casa, vamos construyendo un proyecto que definitivamente, ¿verdad?, en algún momento va a enfrentar la crisis. Fíjense que es otro elemento que está presente en este relato. Cuando llega definitivamente el problema, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, en la versión de Mateo, ¿verdad? En la versión de Lucas dice, vino una inundación, el torrente azotó aquella casa. La crisis, el conflicto. Cuando definitivamente, ¿verdad?, aquello en lo cual hemos creído y hemos construido es sometido a prueba, ¿no? Precisamente en esas etapas, ¿verdad?, que muchas veces son imprevistas,
por no decir siempre, ¿no? Son imprevistas, abruptas, pero que desestabilizan. Nunca imaginé, nunca esperé. ¿Acaso, fíjense qué interesante, no es algo que hoy día la humanidad entera ha vivido? Ha sido realmente increíble, desastroso, triste, ¿verdad? Y bueno, y podríamos ocupar muchos calificativos lo que ha pasado estos últimos 5 o 6 meses en la humanidad. Y es precisamente en momentos como estos, ¿verdad?, donde, por ejemplo, la firmeza, las convicciones, las certezas, los principios, los valores, la significancia de las relaciones, ¿verdad?, la importancia de cómo hemos construido nuestros afectos, nos sostienen, definitivamente, nos animan. Y en ello, ¿verdad?, aparece esta dimensión espiritual. Por cuanto esta dimensión espiritual que dialoga con el Espíritu Santo, definitivamente le da consistencia y trae paz, y trae gozo, y trae esperanza a nuestra vida, de tal manera, ¿verdad?, que somos capaces de ponernos de pie, de enfrentar, y así ha sido con la iglesia, ¿verdad?, tiempos como estos, incluso para ayudar a otros. Pero aquellos que no han construido sobre roca, aquellos que han reducido absolutamente lo espiritual, aquellos que han negado a Dios, aquellos que se han burlado, enfrentan el mismo episodio, la misma inundación, las mismas lluvias, las mismas tormentas, pero con una estabilidad distinta. Fíjense que la versión de Lucas dice en el versículo 49 del capítulo 6, dice: tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó. Este fue el que no puso en práctica las enseñanzas de Jesús y que es como el que construyó, ¿verdad?, sobre la tierra, sin cimientos. Pero después dice, y el desastre fue terrible. El desastre fue terrible, ¿no? En la versión de Mateo, versículo 27, capítulo 7, dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó. Y grande fue su ruina. Grande fue su ruina. El desastre fue terrible. Hermanos míos, yo, en el nombre del Señor, le animo a revisar definitivamente su accionar y su actuar ante las enseñanzas de Jesucristo. Al revisar al menos el Sermón de la Montaña, uno puede constatar que hay un llamado, por ejemplo, potente y poderoso, ¿verdad?, para poder ser solidarios, para atender al prójimo, para perdonar, para orar. Fíjense qué interesante, porque en estas enseñanzas de Jesús, de alguna forma, no están ensimismadas en la persona, sino que de alguna forma, ¿verdad?, son experiencias del discípulo con su Señor, ¿verdad?, a propósito de este nuevo nacimiento, pero que definitivamente, ¿verdad?, irradian al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo, ¿no? Esta dimensión vertical y esta dimensión horizontal. Y fíjense lo increíble, porque la obediencia a esas instrucciones que tienen que ver con el otro, que tienen que ver con el prójimo, que tienen que ver con la solidaridad, finalmente, ¿verdad?, van construyendo este cimiento, van construyendo, ¿verdad?, esta firmeza, este fundamento, ¿verdad?, que definitivamente me ayuda a permanecer cuando viene el caos y la crisis. Es decir, lo relevante, ¿verdad?, es que esta es una experiencia sobrenatural, ¿verdad?, que definitivamente se plasma no solo en creer, sino que en obedecer. Pero al obedecer, entendiendo, ¿verdad?, que son principios del reino de Dios, definitivamente, ¿verdad?, donde soy llamado a adorarle, soy llamado, ¿verdad?, a conocerle, soy llamado a agradecerle, soy llamado a obedecerle. Eso se plasma en una relación con el otro. Este acto de obediencia de la voluntad de Dios tiene que ver con el otro, con el prójimo,
cuando soy solidario, cuando amo, cuando perdono o cuando pido perdón, cuando construyo mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis socios, con mis colegas. Fíjense, y esas manifestaciones y prácticas que están en el contexto de la obediencia, ¿verdad?, a las enseñanzas de Jesús, van consolidando mi vida y le van dando consistencia, de tal manera que cuando viene la crisis, cuando viene, ¿verdad?, la lluvia, la tempestad, la tormenta, ¿verdad?, mi vida permanece. ¡Qué raro! Aquí definitivamente, ¿verdad?, hay una voluntad de Dios que se plasma o que se quiere plasmar en mi vida, pero que tiene, ¿verdad?, una acción, ¿verdad?, no solo conmigo, ¿verdad?, porque de repente nos quedamos con, perdonen que lo diga de esta forma, con el discurso de que nuestra roca es Cristo. Sí, es Cristo, por supuesto, la Biblia lo dice, pero definitivamente, ¿verdad?, esa consecuencia se traduce, ¿verdad?, en una acción de vida, en una dinámica de vida, ¿verdad?, que me desborda y que sale, ¿verdad?, para el prójimo y que sale hacia el otro a través del perdón, ¿verdad?, a través de la oración, a través de la solidaridad, a través, ¿verdad?, de la generosidad. Y eso que finalmente se traduce en obediencia a esta voluntad de Dios, que Él quiere construir una relación conmigo, ¿verdad?, pero que también sea de bendición para el otro, lo horizontal y lo vertical. Amarás al Señor tu Dios, lo vertical, lo horizontal, y amarás a tu prójimo. Finalmente van construyendo una vida sólida. Una vida que se para definitivamente, ¿verdad?, en esa roca. Una vida que soporta la crisis, que soporta, ¿verdad?, la lluvia, que soporta la tempestad. No así, definitivamente, aquel que escuchó y no obedeció, que si bien, ¿verdad?, en algún momento expresó, ¿verdad?, su devoción a Dios, expresó, ¿verdad?, su consagración a Dios, sin embargo, su consecuencia, su profundidad, ¿verdad?, no bastó, no fue lo suficiente, porque no obedeció, porque se ensimismó, porque quiso construir, ¿verdad?, como él quiso hacerlo, y tomó decisiones en su vida, ¿verdad?, lejos de las enseñanzas, lejos de la voluntad. Tal vez incluso vivió una vida piadosa, porque increíblemente, ¿verdad?, mientras no venga la crisis o el conflicto, mientras no venga la tormenta, ¿verdad?, ambas vidas se ven parejitas, ambas casas son iguales, ambas casas proveen seguridad, protección, un lugar, un hábitat. Pero ¿cuándo surge la diferencia? En la prueba, en la crisis. Por eso hoy vivimos tiempos complejos y difíciles. Hay muchos que se han quebrado. Hay muchos que están angustiados, ansiosos. Hay muchos que están desesperanzados. Y lo lamentamos y oramos por ellos e intercedemos por ellos. Y nuestra obligación es compartir el Evangelio con ellos. Pero cuidado, aquellos que hemos escuchado el mensaje, aquellos que conocemos y hemos leído de las enseñanzas de Jesús, aquellos que decimos ser hijos de Dios, aquellos que creemos ser discípulos de Jesucristo, tenemos una tremenda responsabilidad, definitivamente, porque el desafío de obedecer sus enseñanzas finalmente le da consistencia, coherencia y consecuencia a nuestra vida. Por eso que Jesús fue tan severo. Jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Estamos siendo probados. Estamos viviendo la crisis. Y es muy probable que esto continúe. La Biblia nos lo asegura. La situación va de mal en peor. Pero en vez de ensimismarnos, en vez, ¿verdad?, de llorar esta tragedia, precisamente es el momento en que nuestro proyecto de vida, nuestra coherencia, nuestra estructura, nuestras convicciones y certezas soporten para permanecer fieles ante el desafío, ante la tormenta, ante la inundación.
ante el torrente. Fíjense que la expresión de Lucas, ¿verdad?, es tremendamente potente. Dice, de manera que cuando estoy hablando de que aquel que cavó bien hondo, aquel que escuchó y obedeció, dice, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. ¿En qué y cómo has construido tu vida? Quizás sabes mucho, o hace tiempo que estás escuchando, participando, pero mira tu vida. ¿Has obedecido? Hay cosas que Dios quiere que tú hagas. Hay relaciones que Dios quiere que tú restaures. Hay perdón que tú tienes que otorgar. Hay perdón que tú tienes que pedir. Hay relaciones que tienes que volver a construir y restaurar. Hay actos con tu esposa y con tu esposo que necesariamente debes ejecutar para reconciliar. No puedes creer definitivamente que tienes una relación con Dios, ¿verdad?, cuando la relación con tu prójimo, donde está, ¿verdad?, tu familia como el primer y principal círculo de relaciones que te rodea, ¿verdad?, en discordia, en conflicto. Y en vez tú de ser un pacificador y llevar la reconciliación y la paz, te has transformado, ¿verdad?, en un bastión más de lucha, llegando incluso, ¿verdad?, a juzgar, a ofender. Por eso que Jesús fue tan duro. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Todo el sermón de la montaña está rodeado, ¿verdad?, de esto tan perentorio, tan drástico. O eres o no eres. Por eso es que este concepto de Señor es tan relevante. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Estoy leyendo la versión de Lucas. Y no hacen lo que les digo. Si no haces lo que Jesucristo, lo que la palabra de Dios te dice que debes hacer, si no obedeces, no tienes Señor. Eso está diciendo Jesús. Y hoy, tal vez como nunca antes, necesitamos dar fe de que Jesucristo es nuestro Señor. Y la forma de hacerlo es conociendo y obedeciendo su palabra. Es la enseñanza de Jesús. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que esta palabra, este mensaje, abra nuestra mente, cambie nuestro paradigma, nos saque de esta religiosidad muchas veces aparente, hipócrita, que de alguna forma quiere mostrar o demostrar. Sin embargo, el corazón, ¿verdad?, dice, piensa, siente algo muy distinto. Tienes que obedecer. Pero para poder tener esa capacidad de obediencia, tienes que nacer de nuevo. Hay una obra que Dios a través de su Espíritu tiene que hacer en tu vida. Si no eres capaz, si no quieres obedecer, hay algo en el corazón tuyo que Dios tiene que hacer. Entrégale tu vida, quizás años asistiendo a la iglesia, pero mira tus relaciones, mira tu matrimonio, mira la relación con tus hijos, tus hijas. ¿Hasta cuándo? Construye sobre el fundamento. Construye sobre la roca. Pero no te quedes solamente con este concepto de Señor, como fue la crítica de Jesús, cuando en la versión de Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Que el Señor nos bendiga y tenga misericordia de nosotros. Y que podamos asumir con humildad y busquemos su presencia y podamos clamar como el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, fuerte, directa, Señor, desafiante. Perdónanos, Señor,
si de alguna forma hemos tratado de disfrazar, si hemos tratado de justificar muchas veces, Dios mío, este desafío de obedecer tu palabra. Pero aquí estamos necesitados de ti y clamamos como Bartimeo, ten misericordia de nosotros. Señor, de tal manera de expresar en esta obediencia a tus enseñanzas, tu señorío en nuestras vidas. Padre mío, en el nombre de Jesús, te ruego por aquellos que han escuchado, que han visto, Dios Santo, este mensaje. Bendíceles. Más de algunos, Señor, se enfrenta con temor al desafío de obedecerte, porque sin duda, Señor, hay relaciones rotas, hay condiciones del alma tristes, hay desobediencia, Señor, muchas veces. Por eso ayúdanos. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por tu gracia? Bendecimos tu nombre, Señor, y nos encomendamos a ti, porque queremos entrar al reino de los cielos. Queremos entrar al reino de los cielos. Queremos perseverar frente, Señor, a la contingencia, frente a la crisis. Señor, queremos permanecer. Gracias, Padre. Gracias por la exhortación. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más. Oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho. Reflexione en lo que acabamos de leer y compartir. Y si es la voluntad de Dios, nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo. Adiós.